Bien, pues ya parece que el número de participantes es más estable. Buenas tardes ante todo y bienvenidos a la cuarta sesión de este webinar en WIPAD. Mi nombre es Rocío Sutilo y esperamos que estéis con ganas de seguir profundizando en este software de automatización. Agradeceros, por supuesto, vuestra asistencia y recordaros pues que os enviaremos un correo con el vídeo de las sesiones. ¿Verdad, José? Pues sí, Rocío, esperamos de verdad que estéis disfrutando de este webinar tanto como nosotros. Mi nombre es José Ignacio Prieto y hoy vamos a conocer una de las partes más importantes de nuestros procesos. Esta parte van a dar seguridad al robot y van a optimizar también el uso de las automatizaciones. Hoy vamos a conocer, hoy vamos a conocer recursos que podemos utilizar para aumentar la seguridad y que van a facilitar el mantenimiento, como por ejemplo puede ser un diccionario, que lo estuvimos hablando en el día de ayer. También aprenderemos a invocar un proceso, controlar las excepciones y vamos a conocer también una plantilla para procesos más complejos que sería la plantilla ReFramework. Por último, haremos un ejercicio práctico, como siempre, en el que vamos a aplicar tanto lo que vamos a ver hoy como lo que ya hemos conocido durante estos días. Recordamos que es la última sesión y vamos a intentar, bueno, pues utilizar un poco todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Vamos aumentando el nivel, pero estamos seguros que practicando vais a poder afianzar todo lo que hemos aprendido. ¿Y qué es un diccionario? Es lo primero que vamos a ver. Pues un diccionario es una estructura de datos que representa una colección de claves y también tiene valores. Siempre son pares de datos. Es decir, siempre vamos a tener esos pares en los cuales a la izquierda tendremos una clave, una key, y a la derecha el valor de esa clave, el value. En este caso, solo podemos tener una clave con el mismo nombre, pero sí podemos tener el mismo valor para diferentes claves. Lo vamos a entender más adelante cuando veamos un ejemplo real. Esto lo vamos a utilizar pues, para almacenar valores en un archivo externo al robot, de manera que la información va a estar más segura y va a ser más sencilla de manejar a la hora de poderla modificar. La vamos a poder modificar incluso sin entrar directamente en el robot. En primer lugar, contamos en la carpeta de nuestro proceso, con un archivo JSON que se llama Project, como podéis ver en la diapositiva. Bueno, pues este archivo lo podemos copiar y pegar y así lo duplicaríamos. De esa manera podemos hacer nuestro propio JSON para el diccionario que vamos a utilizar. Normalmente nosotros, se le podría llamar de cualquier manera al diccionario que queramos hacer. Nosotros acostumbramos a llamarlo conf, de configuración, como aparece en la carpeta de ejemplo, de manera que, bueno, pues siempre estandarizamos de cierta forma el modo de hacerlo. Cuando ya tengamos nuestro archivo, pues podemos establecer los valores que necesitemos. Siempre la estructura va a ser un comienzo abriendo una llave, en este caso vemos la key, que sería valor 1, valor 2, valor 3, y un final cerrándola. Por cada clave que queramos establecer, ponemos un nombre de la clave, entre comillas, dos puntos, y el valor de esa clave también entre comillas. A la izquierda tenemos la key, la clave, y a la derecha tenemos el valor que le estamos asignando. Muy bien, la estructura final pues es la que vemos en la imagen. Tenemos que configurar la lectura y el uso de nuestro JSON para la que vamos a incluir comúnmente una serie de actividades. Primero, siempre vamos a utilizar un read text file, que esto va a leer el archivo conf que hemos creado y tendremos que darle una variable de salida. Nosotros siempre la vamos a llamar environment body y es tipo string. Siempre la salida de un read text file va a ser en string, tipo texto, y bueno, pues nosotros también lo tenemos estandarizado, aunque repetimos, os contamos cómo lo hacemos nosotros, pero siempre podemos buscar cualquier nombre que para nosotros sea descriptivo y que nos pueda servir para saber cuál es la salida de esa actividad. Ya tendríamos una salida tipo string para nuestro archivo, pero nosotros necesitamos que lo lea como un JSON, entonces, para que pueda interpretar el código.
Para ello, incluimos una actividad que es la segunda que vemos en pantalla, el de Serialize JSON. Si no apareciese en nuestro panel de activities, tenemos que descargar el paquete que veis justo debajo. Esta actividad lo que va a hacer es convertir la variable que es tipo string, que acaba de salir del readText file, en una variable JObject. Así que le vamos a dar un input, la entrada, que sería la variable string, el environment body, y vamos a crear un output, una salida, que va a ser la variable tipo JObject, que nosotros siempre vamos a llamar environment bar. Concretamente, JSON es un formato de texto, además, que empleamos para serializar las diferentes estructuras de datos que se basan en variables estándar. Ahora es el momento de poder asignar cada variable de nuestro proceso a una clave del diccionario. Por cada clave que tengamos, vamos a hacer un assign, en el que crearemos la variable, porque todavía no existe en el robot, solamente hemos hecho el diccionario, y vamos a asignarle un valor de environment bar, es decir, de nuestro diccionario, entre paréntesis y comillas, y con el punto toString, para indicar que lo convierta en texto a la hora de utilizarlo en el robot. Siempre recomendamos que el nombre de la clave sea igual que el de vuestra variable, porque de esa manera vamos a conseguir que sea mucho más intuitivo, vamos a poder vincular exactamente uno con otro. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de abajo tendríamos variable 1 y a la derecha lo estaríamos vinculando con valor 1. Bueno, pues estamos buscando una similitud entre el nombre de la variable y el nombre de la key. Muy bien, pues ahora que hemos visto, en este caso, cómo trabajar con diccionarios, vamos a ver también los invokes. Los vamos a utilizar para invocar un flowchart o una secuencia, da igual, podríamos invocar tanto uno como otro, que vaya a formar parte de nuestro proceso. Y para hacer un uso correcto del invoke, vamos a ver siempre también cómo podemos introducir argumentos tanto de entrada como de salida. Su apariencia es como esta que podemos ver en el proceso, en la parte de desarrollo. Ya lo tenemos incluido y la vamos a obtener del menú Project. Siempre vamos a arrastrar la secuencia que queramos invocar a la zona de desarrollo de nuestro proceso, siguiendo la dirección de la flecha roja, ¿no? En este caso, como vemos en la diapositiva. Esto puede ser muy útil además, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer más de un robot que trabaje con la misma aplicación. Pues en lugar de hacer el login de esa aplicación por cada uno de los robots, podríamos hacer una secuencia que sea de login y la vamos a reutilizar en diferentes procesos con los que trabajemos en esa aplicación. De esa manera optimizamos recursos, vamos a tener siempre una secuencia de login y la vamos a invocar en todos los robots que tengamos que utilizarla. Una vez que ya lo tenemos incluido en el proceso, pues tenemos dos pestañas que podríamos hacer clic y servirán para diferentes cosas. La primera que podemos ver es el Open Workflow, que sencillamente nos sirve para poder abrir esa secuencia o ese flowchart y poder consultar, modificar el proceso. Si tuviésemos que hacer algún tipo de modificación, pues podríamos acceder directamente a través de Open Workflow. La segunda opción que tenemos pues sería Import Arguments, que nos va a servir para establecer los argumentos de entrada y salida. ¿Para qué sirven esos argumentos? Bueno, pues si por ejemplo nosotros tenemos en nuestro proceso una variable para la página web que se llame web, pues podríamos utilizarla dentro de la secuencia que estamos invocando y la conectaremos mediante los argumentos. Igual para sacar información, es decir, si en la secuencia invocada logramos un dato que posteriormente tenemos que utilizar en nuestro proceso principal, podríamos sacarlo con los argumentos de salida. Hay dos tipos de argumentos. El primero sería el inParameters, que nos va a servir para los argumentos de entrada y siempre va a ser tipo Dictionary String Object. Y también tenemos el oParameter, que sería justo el caso contrario, es un argumento de salida de información en el que también pondremos el tipo Dictionary String Object. Estos argumentos los debemos crear directamente en la secuencia invocada, en la secuencia que queremos invocar.
Y para conectarlos, pues vamos a crear dos variables en nuestro main, una para lim y otra para lao. Os recomendamos que el nombre de estas variables sea inparameter, seguido de algún nombre descriptivo de la secuencia que vamos a invocar, y exactamente igual en el caso de los parámetros. En este caso, en el ejemplo lo hemos llamado inparameters secuencia, outparameters secuencia. Estas variables nosotros las vamos a crear en el main y son de tipo también dictionary string object. Las inicializamos también poniendo como valor por defecto, en su default, new dictionary string object. Como podéis ver aquí en la diapositiva, en el valor por defecto tenemos ya inparameters secuencia, pero en la parte superior, inparameters secuencia tiene como valor por defecto new dictionary of string object. Muy bien, pues en este caso, por último, ¿vale? Para decirle a nuestro invoke qué variables son las que vamos a reutilizar durante el proceso, vamos a asignarle un valor. Para cada variable que nosotros queramos utilizar, para meterla o sacarla en ese invoke, tendremos que incluir dos assign. Uno en el main, en el que tenemos en la parte superior de esta diapositiva, es en el que le vamos a asignar a la variable del inparameter, entre paréntesis y comillas, la variable que queremos, y como valor, en la parte derecha, la variable en cuestión que nosotros queremos utilizar. En el segundo assign, pues este lo vamos a poner en la secuencia invocada. En la parte izquierda vamos a crear la variable que queremos utilizar y en la parte derecha del assign pondremos el argumento de entrada. Abrimos paréntesis y comillas también y ponemos el nombre de la variable utilizando el método .toString. Bien, pues aquí tendríamos un resumen de todo lo que tendríamos que hacer. Primero vamos a vincular en import arguments los argumentos con las variables. Recordamos que tanto los argumentos como las variables van a ser de tipo dictionary y string object. Después, pues cogeremos los valores que necesitamos utilizar en nuestra secuencia invocada. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro JSON y queremos usar el valor 1. En este caso, pues nuestra secuencia invocada sería únicamente para el valor 1. En ese caso, creamos dos assign. El primero va a ser en el main y le vamos a dar el valor de la variable a nuestra variable tipo diccionario. Y el segundo en la secuencia invocada. De manera que crearemos la variable y a la derecha le daremos el valor del argumento de entrada con el .toString. Esto puede ser más complicado de entenderlo con la teoría, pero después lo vamos a hacer en la práctica. Vais a ver cómo de intuitivo puede llegar a ser, sobre todo buscarle la lógica del cómo desarrollarlo. Y es algo que vamos a utilizar mucho, simplifica muchísimo el uso de las variables, el mantenimiento del robot, la verdad que favorece en ese sentido el uso de las variables. Muy bien, pues a continuación vamos a continuar con el control de excepciones, que lo vamos a ver con Rocío. Y cuando quieras, Rocío, podemos continuar. Bien, pues vamos a empezar hablando de cómo y por qué tenemos que controlar las excepciones. Bien, pues cómo, incluyendo una actividad, es el try catch, podemos verla en pantalla. Esta actividad, pues digamos que con ella nos estamos asegurando de controlar algún tipo de excepción que indiquemos en la secuencia o en la actividad. Y si esa excepción que ocurre, pues no lo va a notificar como error o la va a descartar y continuará con la ejecución. Bien, vamos a verlo con más detalle. Un try catch se compone de tres campos. El primero es el try, en el que vamos a tener la actividad o actividades que puede dar un error del tipo que indiquemos. El catch es que vamos a indicar el tipo de excepción, que por ejemplo pues puede ser una excepción de negocio o una excepción de sistema. Y por último, el finally, que va a contener la actividad o actividades que se van a ejecutar cuando pase por las dos partes anteriores. Solo se va a ejecutar cuando no hay excepción o cuando hay un error, pero que se contempla en los catches.
Bien, pues hay muchos tipos de excepciones, pero generalmente utilizaremos estos dos que citamos en la diapositiva, que es las business exception, que serían excepciones de negocio. Por ejemplo, es posible que tengamos que logarnos en una aplicación con nuestro robot y al cambiar la contraseña, pues no haga correctamente el login por contraseña inválida. Esto sería un ejemplo de excepción de negocio. También tendremos la System Exception, que serían excepciones de sistema. En este caso, por ejemplo, pues trabajaríamos con una aplicación que requiere Internet y si se nos cae Internet, pues el proceso fallaría. Si consideramos, la consideramos de sistema porque no es un fallo en la configuración a nivel de negocio, es un fallo en el proceso por parte de los sistemas. Bien, en la sección try tenemos que incluir el proceso en el que queremos contemplar el error y podemos incluir otra actividad llamada throw. Es recomendable incluirla dentro de un if, ya que que así de esta manera pues podremos tomar dos caminos. Un camino si se ejecuta correctamente la acción y el proceso continúa correctamente, y el segundo camino en el caso que no se ejecute correctamente, que en este caso pues nos enviaría un mensaje de error. El modo de configurar un throw es indicado en sus properties. El campo de session que señalamos en la diapositiva, ¿veis? A la derecha tenemos las properties, que en nuestra pantalla de WIPAD nos va a aparecer en una columna a la derecha, y ahí si hacemos clic en Session se nos desplegaría la ventana que nos aparece en la diapositiva al otro lado de la flecha en el lado inferior derecho. Bien, pues en este caso en ese hueco es donde tendríamos nosotros que indicarlo, el mensaje que lanzara. Bien, podremos rellenar ese campo, por ejemplo, pues en el primer caso que vamos a citar, pues ponemos una System Exception en el que indicaremos New Exception y entre paréntesis y comillas el texto descriptivo de nuestra excepción. Y en el segundo caso que podemos ver, pues planteamos una excepción de negocio en la que lo cumplimentamos con New Business Rule Exception y entre paréntesis y comillas el texto descriptivo de nuestra excepción de negocio. Bien, pues a continuación vamos a ver los caches donde indicaremos los tipos de excepción y utilizaremos una actividad que dé salida a nuestro error para poder auditarlo. En este caso hemos puesto un message box con el mensaje de excepción que siempre pues lo indicaremos así, exception.message. Bien, por último, pues tendríamos otro ejemplo en el que podemos configurar la salida de la excepción. Aquí hacemos un assign para que el error pues se almacene dentro de una variable y le damos salida en un gray line para que en lugar de aparecer en pantalla directamente pues y tener que aceptar el message box, pues nos deje log en el output al finalizar el proceso. Recordáis que alguna vez en la práctica hemos visto en la columna de la izquierda abajo del todo picábamos en output y nos aparecía todos los pasos que iba siguiendo nuestro proceso y finalmente el tiempo de ejecución. Pues ahí mismo nos dejaría, con el gray line, nos dejaría el mensaje. Bien, pues en la parte de finally, como dijimos antes, pondremos las actividades que deben ejecutarse una vez ya haya pasado por try y por catch, en caso que fuera necesario. Bien, pues finalizadas las excepciones, vamos a tratar ahora la plantilla Framework. Ahora vamos a ver esta plantilla, es una plantilla de WIPAD Studio en la que podemos construir, probar y ejecutar procesos, ya sean atendidos o desatendidos.
Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se accede a la plantilla Framework a través del menú principal de WIPAD. Una vez que aceptamos, pues fijaros, aparece esta pantalla. Nosotros lo tenemos detallado a la derecha de la diapositiva. Eso es lo que nos va a aparecer en nuestra pantalla de WIPAD. Bien, pues como principales características podemos apreciar pues que está compuesto por flujos de trabajo organizados jerárquicamente, excepciones ya contempladas previamente y recuperación de aplicaciones. Contempla terminar la ejecución del proceso si se da el caso en que continuar podría suponer pues un error crítico. Mantiene la configuración externa en nuestro JSON y en el orquestador si fuese necesario. También extrae las credenciales que tengamos almacenadas, por ejemplo, en el orquestador. Tiene la opción de capturar la pantalla en caso de excepciones de aplicación y proporciona pues flujos de trabajo con utilidades adicionales. Como veis, podemos dividirlo en 4 máquinas de estado o state machine. El init, la primera, donde vamos a iniciar las aplicaciones y leer nuestro archivo JSON, que es nuestro diccionario, como nos ha dicho José anteriormente. La segunda caja es el getTransactionData, que se encargará de gestionar las tareas que hay que procesar. El processTransaction, se procesará cada una de las tareas. Y por último, en el endProcess, que es donde terminará el proceso y finalmente pues se cerrarán todas las aplicaciones. Bien, pues vamos a ver una a una las distintas máquinas de estado con un poquito más de detalle. Bien, pues la primera máquina que vamos a tratar es la init, ya que la plantilla, excepcionalmente, pues sí citar algo, y es que como la plantilla viene por defecto ya con actividades para trabajar con el orquestador, hemos puesto en azul las partes del proceso que pertenecen al mismo, de manera que si nuestro robot no va a trabajar con él, pues tendríamos que eliminar esas partes del proceso, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la diapositiva aparece una de ellas en azul. Bien, pues el init se compone de 3 subprocesos. Hemos puesto en cada diapositiva, que lo vamos detallando, hemos puesto así en pequeñito a la derecha un pequeño mapa del framework para que si os hace falta pues vayáis siguiendo las flechas y vayáis siguiendo el camino. Bien, pues como decía, se compone de 3 subprocesos. El primero es el init_all_setting, en el que inicializaremos nuestro diccionario y dentro de él contaremos con 3 partes que son settings, las variables que utilizaremos en nuestro proceso, constant, que son las constantes, y asset, que son las credenciales almacenadas en el orquestador. El segundo subproceso es el kill process, donde cerraremos todas las aplicaciones que estén abiertas. Y por último, el init all application, donde abriremos todas las aplicaciones que vamos a utilizar en nuestro proceso. Esta máquina de estado tendrá 2 posibles salidas. El SACES, que nos llevará al getTransactionData, y el system error en el caso de una excepción del sistema, de manera que directamente nos llevará al endProcess, finaliza, ¿de acuerdo? Bien, pues si todo sale bien, pasamos al getTransactionData, donde obtendremos las tareas a realizar de 2 posibles formas. Uno, a través de la cola del orquestador, y otro a través de una lista obtenida en un F, en un correo, etcétera. En el caso de obtener las tareas a través del orquestador, contiene un subproceso que tiene el mismo nombre, llamado getTransactionData. Bien, pues las opciones de salida en este bloque, si os fijáis, os fijáis en la diapositiva, en el getTransactionData, pues podemos ver las 2 salidas. Bien, pues en este caso sería New Transaction, que pasará al Process Transaction, o No Data, que llevará al end para finalizar
nuestro proceso. Pues si no hay más datos para gestionar, directamente al en-process. Por cada tarea o transacción pasaremos por otra máquina de estado, que es el Process Transaction, donde tendremos el flujo de trabajo o los subprocesos para poder gestionarla. Las posibles salidas del Process Transaction serían SASes, System Error y Business Rule Exception. Bien, SASes, una vez terminada la tarea, nos llevará al llamado Get Transaction Data para comprobar si existe alguna otra tarea pendiente. System Error, otra posible salida. En este caso, es caso de excepción del sistema que nos llevará al INI para abrir las aplicaciones nuevamente. Y Business Rule Exception en caso de excepción de negocio que nos llevará al Get Transaction Data. Finalmente, aquí tenemos la última máquina de estado de nuestra plantilla, el en-process. Llegaremos a esta caja cuando terminen todas las transacciones pendientes o en caso de excepción. Esta máquina nunca tendrá ninguna salida, en cualquier caso, siempre va a ser el final del proceso y cerrará todas las aplicaciones abiertas. Bien, pues en este momento damos por finalizada pues la parte teórica de este webinar. Os queremos invitar a seguir aprendiendo WIPAD, ya que en estas 4 sesiones pues hemos hecho lo posible por incluir unas nociones básicas con los conceptos más importantes y las actividades pues más utilizadas. Estamos seguros que si continuáis ampliando vuestro conocimiento, pronto podréis realizar procesos tan complejos como queráis. Para poder apoyaros, además, y continuar vuestro aprendizaje, contáis con recursos online que os van a ser muy útiles. Además, conforme tengamos más práctica, pues necesitaremos aprender nuevas actividades y recursos para el desarrollo. Hay muchos recursos online donde podemos realizar consultas, pero especialmente queremos hablaros de estos links oficiales de WIPAD donde podemos apoyarnos. Primero tenemos WIPAD Academy, que consiste en una academia online donde podemos especializarnos. Además, se puede obtener certificados oficiales de WIPAD al finalizar los cursos. Y en segundo lugar, pues tenemos WIPAD Activity, que consiste en una web también oficial en la que podemos consultar cualquier descripción, detalle, property y hasta ejemplos de cada una de las actividades. Y ahora a continuación pues vamos a realizar el último ejercicio práctico con José, en el que vamos a utilizar esta plantilla Framework y realizaremos pues un proceso en el que trabajaremos con una cola que tendremos de un workbook y tendremos que cumplimentar con los resultados pues que obtengamos del navegador. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello, José. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío. Vamos entonces a empezar con el ejercicio práctico de hoy. Y bueno, pues aquí tenemos una plantilla ya creada. La hemos creado de antemano porque no vamos a utilizar el orquestador. Entonces, por defecto, hemos eliminado, ya sabéis que la plantilla trae una serie de actividades por defecto. Si no vamos a utilizar orquestador, pues hay algunas que no habría que utilizar y la hemos personalizado pues, por cuestión de tiempo para poder hacer el ejercicio de mejor forma. Aquí tenemos la lista, la cola, con la que vamos a trabajar. En este caso, bueno, pues tenemos una lista de artistas de arte contemporáneo y vamos a buscar uno a uno y lo que tendremos que obtener sería la descripción de ese artista y la fecha y el lugar de nacimiento. También queremos que una vez que tengamos el archivo cumplimentado, vamos a enviarlo por correo electrónico. Entonces, para todo ello, vamos a utilizar la plantilla Framework, que vamos a abrirla y vamos a empezar a crear las primeras actividades. Podemos ver que lo podríamos abrir aquí en Robotic Enterprise Framework.
Y en este caso ya, al tener un proceso creado, pues sencillamente hemos hecho doble clic en él y nos trae a nuestro proceso. Aquí tenemos la State Machine, que sería, bueno, pues la plantilla framework, en la que se podría perfectamente modificar, es decir, las salidas, si por cualquier razón nosotros queremos plantear una serie de salidas diferentes o una ruta distinta en función del proceso que queramos hacer, pues se podría perfectamente personalizar. En este caso ya lo tenemos todo preparado. Vamos a entrar en Init Process, que sería la primera caja con la que contamos. Y aquí, bueno, pues vamos a limpiar el escritorio para asegurarnos que no hay ninguna actividad abierta. Vamos a minimizar el resto de las que no tengamos contempladas en el Cleaning Desktop. Y aquí tenemos ya la lectura del primer diccionario. Este es el project, el que por defecto podemos ver que nos viene ya en nuestro proceso. Aquí en el apartado Project, ¿vale? Vamos a tener acceso a toda la documentación de nuestro proceso. Incluso tendríamos la opción File Explorer, que dándole ya nos abre la carpeta correspondiente. Bueno, pues aquí tenemos el Project y como podemos ver es un archivo JSON. Es importante que nosotros cuando vayamos a crear un diccionario sea también un archivo JSON. ¿Qué es lo que os recomendamos? O lo que al menos nosotros hacemos siempre. Pues como ya tenemos un archivo JSON, lo seleccionamos, hacemos control copiar y control pegar y obtenemos una copia. En esa copia ya la podríamos perfectamente renombrar y le podemos dar el nombre que nos interese. Nosotros habitualmente la llamamos conf, de configuración. Entramos en ella y vamos a tener los mismos datos del diccionario del project. Como vamos a querer empezar de cero, vamos a eliminar los datos para poder crear nuestro propio diccionario. Tenemos la llave que abre el diccionario, la llave que lo cierra, y aquí vamos a empezar a incluir valores que vamos a dar a claves. La primera clave que vamos a crear para ello va a ser web. Vamos a tener que acceder a una página web para poder extraer la información que queremos conseguir. Entonces, ponemos la primera clave, que sería web, 2 puntos, y le vamos a asignar el valor a web, también entre comillas, www.google.es. Y cerramos las comillas. Este sería, bueno, pues digamos, el principio del diccionario. ¿Que queremos incluir otro valor adicional? Tendríamos que poner una coma y iríamos abajo. Y ya comenzaríamos de nuevo con el segundo valor. Como por ahora este va a ser el único que vamos a tener, pues el último nunca lleva coma, sino que lo dejaríamos de esta manera. Vamos a guardarlo para poder empezar a utilizarlo y una vez que ya tenemos nuestro pequeño diccionario por ahora, vamos a volver al robot. Aquí tenemos una parte preparada en la cual vamos a incluir las actividades que necesitamos para, bueno, pues crear variables que estén almacenadas en el archivo de configuración. La primera actividad que vamos a incluir es un readTextFile. Aquí tenemos esta actividad que sencillamente nos va a servir para leer un archivo de texto. Vamos a seleccionar el archivo. Y aquí tenemos búsquedas. Y lo seleccionamos. ¿Qué ocurre con cualquier actividad que, bueno, pues aquí tenemos una entrada de información, está entrando a través del Excel, pero le queremos dar una salida? Claro, nosotros necesitamos esa información, utilizarla a lo largo del proceso. Pues como siempre, en Properties tenemos aquí nuestro output, que vamos a crear una variable haciendo control K, que, bueno, pues en este caso la vamos a llamar como siempre environment body. Perfecto. Esa sería la variable de salida. Ahora bien, nosotros el diccionario lo queremos utilizar como un diccionario, como un archivo JSON. Tendríamos que serializar esa información que estamos recibiendo. Bueno, pues para eso tenemos una actividad
que es el de serialize JSON. Aquí lo tenemos y lo vamos a incluir justo a continuación. En él también necesitamos una entrada y una salida de información. Vamos a las properties y tenemos una entrada que sería, además, nos lo indica, el JSON en string tipo texto, que es el que sale de aquí, del read text file. Y a continuación vamos a tener una salida de esta actividad, que va a ser JSONObject, una variable tipo JObject. De esta manera vamos a serializar esa información que estamos sacando del read text file. Bueno, pues aquí pondríamos el environment body y como salida vamos a crear una nueva variable. Esa nueva variable, control K, la vamos a llamar environment bar. Muy bien, ya la tenemos creada. Vamos, como siempre, a el scope de las variables, ponerlo al máximo para que lo podamos utilizar en toda la plantilla ReFramework. Sobre todo cuando trabajamos en ReFramework, podéis ver que hay diferentes máquinas de estado, hay diferentes secuencias, es un proceso bastante más estructurado. Entonces, muy importante que tengamos acceso a las variables. Se nos podría olvidar por completo que una variable ya existe en alguna parte del proceso, pero no tenemos acceso a ella porque el scope no es el correcto. Entonces, de esta manera, nos aseguramos siempre que lo vamos a tener accesible. Muy bien, pues aquí ya estamos leyendo perfectamente nuestro archivo y lo estamos convirtiendo en JObject. ¿Ahora qué tendríamos que hacer? Pues habilitar en variables todo lo que nosotros vayamos a utilizar de ese diccionario. Por ahora solamente teníamos un valor, así que vamos a utilizar ese valor que tenemos. Ponemos un assign y en el assign vamos a poner a la izquierda una variable que nosotros vamos a crear porque todavía no existe. Control K y la vamos a llamar web, porque es para la página web. Si os fijáis, estamos llamando exactamente igual. Mira, aquí no aparece todavía el archivo de configuración. Si hacemos clic en refresh, ya lo tenemos. Lo hemos creado después de abrir por primera vez el proceso y por ese motivo no aparecía. Lo abrimos y si os fijáis, lo hemos llamado web exactamente igual que la clave. Esto no es porque de una manera u otra se vinculen porque el nombre sea el mismo. Sencillamente es para hacerlo más intuitivo, para que nosotros recordemos que la variable web coge el valor de donde pone web. Muy bien. Y aquí vamos a poner nuestro environment var, que es la variable JObject que sale de serialize. Entre paréntesis y comillas vamos a poner la clave web. Y siempre .toString. Perfecto. Aquí tendríamos ya validado perfectamente nuestra primera variable. Vamos a ampliar el scope, ya que la vamos a utilizar en otras partes del proceso. Y muy bien, pues una vez que lo tenemos, vamos a ir al main y nos iremos a la siguiente máquina de estado, el getTransactionData. Aquí vamos a abrir Google. Además de las actividades que vienen por defecto que van a ser muy útiles, vamos a abrir Google. Utilizamos un Open Browser. Muy bien. Utilizamos el Open Browser y pondríamos la variable web. Siempre importante renombrar las actividades para recordar lo que hacen en todo momento a la hora de auditarlo. De hecho, en el init vamos a renombrar el assign de web para acordarnos, cuando tengamos más claves de nuestro diccionario, poder acordarnos de si este falla, saber exactamente cuál es el que ha fallado. Muy bien, pues retomamos abrir Google y una vez que abrimos Google, como siempre, como hemos estado acostumbrados durante toda la semana, vamos a maximizar la ventana. Lo metemos en el contenedor y vamos a maximizar esa ventana. Muy bien, lanzamos el robot y comprobamos si funciona.
Está tardando más. Vamos a ver por qué. Bien, ha fallado el Environment Body. Bien, parece que tiene que haber algún tipo de error en el diccionario. Lo vamos a comprobar enseguida. Aquí tenemos el de Serialize JSON. Vamos a mirar primero las properties. Y tendríamos Environment Bar y Environment Body. Vale, hasta aquí sería correcto. Vamos a mirar el archivo de configuración. Y aquí en un principio parece ser que sí que estaría correcto. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Pues vamos a probarlo de nuevo para comprobar exactamente cuál ha sido el fallo y leerlo de nuevo si fuese necesario. Parece que hay un carácter que no lee correctamente. Parece que son unas comillas. Puede ser en la posición 0. Es un error del diccionario, ¿vale? Entonces lo vamos a comprobar. Aquí tendríamos el archivo de configuración y lo vamos a volver a escribir para asegurarnos realmente que lo tenemos bien escrito. Web, cerramos comillas, 2 puntos y volvemos a establecer el valor. Google.es, cerramos comillas, guardamos y lo volvemos a lanzar. Bien, ha vuelto a fallar. Entonces, llegados a este punto, vale. Aquí tendríamos el fallo. Tendríamos el fallo detectado. ¿Qué está ocurriendo? Estamos leyendo búsquedas, estamos leyendo el archivo de Excel, no el configuración, ¿vale? Hicimos mal el clic y seleccionamos este archivo en lugar de este. En cuanto lo seleccionamos correctamente, ya mantenemos nuestro output y al lanzarlo de nuevo nos va a abrir perfectamente el navegador. Siempre es importante, por ese motivo, ir probando el robot conforme lo vayamos haciendo para comprobar que efectivamente, ¿vale? sería correcto. Ya tenemos nuestro Google abierto y vamos a continuar con el desarrollo. Una vez que tenemos Google abierto, vamos a ir al Process Transaction para poder realizar una por una las transacciones que tenemos que hacer de nuestra cola. Tenemos varias máquinas de estado que hemos creado, en las cuales la primera va a ser escribir en el Excel. Ya por defecto podemos apreciar que tenemos un try catch para contemplar las excepciones que no vamos a poder encontrar para contemplarlas. Y bueno, pues vamos directamente a empezar a incluir actividades dentro del try, que es la parte donde queremos contemplar esas excepciones. La primera actividad que vamos a incluir va a ser un read range, de manera que vamos a leer el archivo con el que vamos a trabajar. Siempre este va a ser de workbook y lo incluimos. Aquí sí, vamos a seleccionar el path, el lugar donde se encuentra ubicado nuestro archivo XLSX. Bueno, pues accedemos directamente. Aquí lo tenemos. Búsquedas. Perfecto. El nombre de la hoja, por defecto, viene hoja 1, así que lo vamos a cambiar y queremos leer el archivo por completo. Así que eliminamos el rango para que, aquí le estamos diciendo que nos lea la hoja completa. Una vez que ya tenemos la lectura, vamos a darle una salida y vamos a poner un output. El output, en este caso, pues lo vamos a llamar control K y vamos a ponerle tabla búsquedas.
Muy bien. Renombramos la actividad. Al ser el nombre de una actividad, sí que podemos poner signos de puntuación. Perfecto, pues ya tendríamos aquí la actividad para leer nuestro archivo y ahora vamos a querer trabajar con él y buscar uno a uno todos los artistas que tenemos en esa lista. Vamos a hacer actividad de bucle, un for each row. Utilizamos un for each row, de manera que vamos a recorrer una por una las filas y va a ser por cada fila de tabla búsquedas. Aquí lo tendríamos. Y vamos a empezar a, bueno, pues sumar actividades. Un contador va a ser prácticamente imprescindible tenerlo siempre en un for each row. Así que vamos a añadirlo de antemano para poder contar con él. Creamos la variable contador y a su derecha ponemos el contador más 1. Vamos a renombrar la actividad. Aquí la tenemos. Y, como siempre, tenemos que tener en cuenta el tipo de variable del que se trata. Contador va a ser una clave int32. Queremos sumar números enteros. Así que aquí tenemos contador. Vamos a cambiarle el scope. Aprovechamos para cambiarle también el scope a tabla búsquedas. Y contador lo convertimos en int32. El error automáticamente desaparece. Muy bien. Ya tenemos nuestro contador. Vamos a empezar a añadir actividades que vamos a necesitar para un uso correcto y conseguir la información que queríamos utilizar. Metemos un type into aquí en el campo donde vamos a realizar la búsqueda. Efectivamente. ¿Y qué valor es el que nosotros vamos a incluir en ese campo? Pues siempre va a ser una fila, ¿vale? Que sería raw en este caso, y es la 0. Siempre en string, punto to string. Bien, recordemos que cuando tenemos un archivo y vamos a trabajar por columnas, tenemos que tener muy en cuenta que la primera columna, la A, siempre va a ser 0. La B va a ser la 1, la C va a ser la 2 y así correlativamente. Pero siempre vamos a empezar a contabilizar la primera columna como un 0. Aquí tendríamos todos los valores que vamos a introducir en esa sección de Google, así que los vamos a coger de aquí directamente. Muy bien, pues una vez que lo tenemos, vamos a continuar. Introducimos el nombre uno por uno. Aquí recordemos que estamos en un for each round. Perfecto. Una vez que introducimos el nombre de la persona a la que vamos a buscar uno a uno, vamos también a coger el texto de la descripción de cada uno. En este caso vamos a utilizar una actividad getText. Aquí la tenemos. La incluimos en el proceso y aquí vamos a coger la descripción. Tendremos que señalar de dónde vamos a coger esa información. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a coger la primera persona que tenemos en nuestra tabla y la vamos a buscar en Google. Y aquí la tenemos. La descripción la vamos a coger de aquí, ¿vale? Por lo que tendremos que buscar directamente este campo. Bien, vamos a incluir aquí un enter, ¿vale? Porque al hacer la búsqueda de forma manual muchas veces nos damos cuenta que falta algo, entonces claro, vamos a introducir el nombre de ese artista, pero tendríamos que darle a enter para acceder al resultado que obtengamos. Y ahora vamos a buscar en la pantalla cuál es el elemento que queremos seleccionar. Podemos ver que en Google nos dan muchísimas posibilidades para poder seleccionar elementos. Prácticamente cualquier apartado está dividido en elementos. Aquí tenemos el elemento que queremos, ¿vale? Está toda la descripción y vamos a cogerla. Bien, esta descripción concretamente es del primer resultado. Vamos a comprobar el selector.
abrimos los selectores y comprobamos que en este momento es correcto, y si le damos a Highlight, efectivamente nos señala, nos reconoce correctamente el elemento. Vamos a abrir WeExplorer para tener mayor información sobre el selector y vamos a comprobar lo que en la práctica va a ocurrir. Y es que cuando busquemos el segundo, ese selector probablemente no va a encontrar el elemento porque aquí el texto que tenemos es diferente y el nombre del artista es diferente. ¿Qué ocurre? Que habitualmente el selector contiene información de esa búsqueda. Aquí tenemos el nombre, así que en cuanto le demos a Highlight, no nos está reconociendo ningún elemento. ¿Qué significará eso? Pues que lo vamos a tener que hacer dinámico. De manera que intentemos resumir al máximo posible ese selector, pero dejando lo que pueda llegar a ser más importante. Cuando hablamos de selectores, dijimos que el parent ID lo vamos a eliminar porque es un elemento que vincula directamente la posición de ese elemento con la de otro. Es decir, puede estar vinculando perfectamente que esto se encuentra aquí porque se encuentra justamente debajo de la palabra artista. ¿Qué ocurrirá si la palabra artista deja de estar aquí? U otra persona que busquemos no tiene aquí la palabra artista, que tampoco lo va a reconocer. Así que vamos a eliminar el parent ID y CSS sería siempre información sobre características estéticas del elemento. Puede ser el tamaño, puede ser la forma, puede ser el color. Así que es una información que no nos va a servir para realmente lo que necesitamos. Vamos a limpiarlo y nos hemos quedado con muy poquita información. Quizá sea muy poca, pero siempre podemos incluir más información y vamos a tener que ir probando. Bien. En primer lugar, el título es una parte importante del selector y lo vamos a procurar conservar, pero siempre lo vamos a hacer dinámico. Vamos a borrar el nombre, que es lo que lo hace particular de esa búsqueda, y vamos a incluir un asterisco. Asterisco porque estamos sustituyendo más de un carácter en ese lugar. Bien, tenemos el título dinámico, tenemos el tag, vamos a validar, aparece como correcto, y si le damos a Highlight, sin embargo, a pesar de que aparece correcto, fijaros lo que nos selecciona. Este elemento no es el correcto, no es el que queremos obtener. Tendremos que incluirle probablemente algo más que nos pueda llegar a ayudar a identificar ese elemento. Vamos a quitar el highlight para poderlo ver con mayor claridad. Y bueno, pues de todas las opciones que tendríamos en la descripción, podríamos el A-name. A-name sería siempre una parte muy descriptiva de lo que estamos cogiendo. Si podemos identificar algo que vaya a estar en todas las búsquedas, sería muy útil para poder conservarlo. Vamos a seleccionar de nuevo el elemento, indicamos el elemento, lo vamos a indicar en el que estábamos trabajando, indicamos elemento, aquí lo tenemos, y quitamos CSS, quitamos parent ID, e incluimos A-name. Bien, aquí tenemos la descripción prácticamente al completo, prácticamente al completo. Siempre, ¿vale? Algo que podría ser un factor común es que después de cada descripción, detrás pone Wikipedia, un enlace a Wikipedia. Este enlace podría llegar a ser una clave para siempre tenerlo en cuenta. Pues vamos a eliminar todo lo que sea variable. Toda esta descripción va a ser variable para según qué persona busquemos. Hemos eliminado más de la cuenta. Y añadimos asterisco, igual que hacemos con el título. Muy bien. Vamos a validar.
Aparece correcto. Vamos a darle a highlight. Lo reconoce. Y ahora, la prueba definitiva. Nos vamos a otra persona que queramos buscar. Le damos a highlight. Bien, vamos a probarlo, porque es cierto que no lo reconoce. Bien, sí, sí lo reconoce. Lo hemos tenido que validar antes, lo hemos tenido que validar antes de darle a highlight y sí que nos lo reconoce. Muy bien, pues comprobado esto, vamos a darle a save, guardamos los cambios que hemos hecho y ya tendríamos nuestro getText. Tenemos que darle una salida y esa salida, pues vamos a buscar una variable que sea particular. En este caso podríamos poner descripción. Tenemos variable descripción, ampliamos scope para poderlo utilizar en cualquier lugar del proceso. Y aquí tendríamos el getText de descripción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues escribirlo. Vamos a escribirlo con un greatCell. Y para el greatCell nos va a servir el contador que pusimos antes. Porque de esa manera vamos a poder escribir fila por fila. Aquí tendríamos el archivo búsquedas, la hoja. Recordamos que es hoja 1. Si dejásemos la que viene por defecto, nos va a crear una hoja nueva. Hoja 1. Y aquí, bueno, pues vamos a jugar con el contador, de manera que podamos perfectamente escribir una por una las filas. Vamos a escribir siempre, como factor común, en la columna B. Ahora bien, el primero será B2, el primero será B3, el primero será B4, ¿vale? Es decir, irá uno tras otro sumando 1. Para ello, pues vamos directamente a poner la B más el contador, punto toString. ¿Vale? Y ya la primera vez que pase por aquí el for each será B1, después B2. De hecho, vamos a ponerle que el primero sea B2, porque el B1 es el nombre del encabezado. Así que vamos a darle un valor a la variable contador que sea un 1. Y de esa manera nos aseguramos que siempre empiece a escribir a partir de el B2. Tenemos que poner qué es lo que vamos a escribir. Y vamos a escribir la descripción. Muy bien. Ya cogemos el texto, ya lo escribimos y vamos a comprobar. Bueno, como es un for each y hay que recorrer uno a uno, vamos a aprovechar y vamos a poner ya también la fecha y el lugar de nacimiento. Bien, pues vamos a coger otro getText, exactamente la misma operación para el otro dato que necesitamos. Cogemos un getText y vamos a indicar en un lugar de la pantalla donde podamos cogerlo. Aquí tenemos la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Lo vamos a coger todo. Incluso parece que nos viene la edad. A lo mejor no nos vienen todos, pero sí que parece que nos dice también la edad. Muy bien. Y por supuesto, vamos a tener que comprobar el selector. Siempre mejor con GUI Explorer. Aquí tenemos una vista del selector muy buena, pero con el GUI Explorer siempre va a ser completo y va a ser la herramienta que más nos va a ayudar a poder identificarlo. Aquí podemos detectar ya que el título tiene información concreta, así que esto lo vamos a tener que hacer dinámico porque nos ocurre exactamente lo mismo que nos ha ocurrido con la descripción, así que no nos lo pensamos directamente, lo convertimos en dinámico con el asterisco. El CSS eliminamos, ¿vale? Porque son características de la estética del elemento. El parent ID, pues vamos a eliminarlo. Vamos a comprobar. Lo eliminamos. Y tendríamos el tag, por defecto, el IDX. Es muy importante cuando sea un elemento fijo, es decir, que no sea variable.
cuando el i de x, que es un número que determina exactamente, es único para cada elemento, ¿vale? Pues aquí no lo vamos a querer. No lo vamos a querer porque ese elemento no va a ser siempre el mismo, entonces no queremos que sea tan concreto. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a incluir el aname para poder obtener mayor información. Aquí, por defecto, sabemos que siempre vamos a tener fecha de nacimiento, pero luego la fecha va a ser diferente en cada caso. La fecha y el lugar de nacimiento, claro. Entonces, eliminamos. Y dejamos únicamente fecha de nacimiento, seguido del asterisco, para convertirlo en dinámico. Muy bien, vamos a validar. Nos parece correcto. Vamos a hacer un highlight. Nos lo coge y vamos a regresar y probar. De nuevo, quitamos el highlight, validamos. Bien. Hay ocasiones en las que el cambio no se hace efectivo, entonces se había borrado el título dinámico. Validamos y hacemos highlight y nos lo coge perfectamente. Así que podemos confiar en un principio en este selector. Siempre cuando probemos con una muestra de 40, 50, 60 intentos, pues obviamente nos podemos encontrar algún tipo de excepción, pero comúnmente entendemos que nos va a servir. Vamos a guardar los cambios. Perfecto, tal y como lo hemos puesto. Y le damos a OK. Vale, pues ahora que tenemos el getText de la fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, incluimos una variable, control K, y pues a esta variable la podríamos llamar, pues, fecha lugar. Contiene la fecha y el lugar de nacimiento, pues fecha lugar. Vamos a cambiar el scope. Perfecto. Bien, ya lo hemos cogido, hacemos lo mismo, escribimos en una celda y es el mismo documento, búsquedas, la hoja 1, porque va a ser en la misma hoja. Vamos a escribir la fecha y lugar de nacimiento y en este caso va a ser la columna C. Va a ser la columna C, así que vamos a modificar la celda donde vamos a escribir. Sería la C más el contador. Punto toString. Perfecto. Vamos a detallar que este GradeCell bien. Importante, porque claro, ahora tenemos dos GradeCell, entonces si falla uno y nos pone aquí en el output que falla uno, sabemos perfectamente que el GradeCell que ha fallado es el de descripción o es el de fecha. De esa manera vamos a poder identificarlo fácilmente. Muy bien, pues ya tenemos entonces la descripción, ya tenemos también la fecha y lugar de nacimiento. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver qué más tendríamos que añadir en la navegación para que realmente se haga efectivo. Tenemos abierto otro Google, entonces es recomendable cerrarlo por completo. Vamos a cerrarlo. Paramos el robot y lo volvemos a lanzar. Y tenemos el archivo. Fijaros, estaba señalada el read range como error. ¿Por qué? Porque esta actividad en particular trabaja en segundo plano, no puede tener el archivo abierto. Entonces, vamos a cerrar el archivo y vamos a volver a lanzarlo. Ahora sí, hace la primera búsqueda. Bien, y tal y como lo vemos, en realidad nos estamos dando cuenta de una cuestión. Una vez que
buscamos un nombre, accedemos a la búsqueda, pero claro, para volver a buscar otro nombre, tenemos que tenemos que volver a la pantalla inicial de Google. Vamos a hacer un clic aquí, de manera que, ¿veis? Pueda escribirlo. Para que el clic no lo haga yo, sino que lo haga el robot, vamos a señalarlo. Ponemos un clic. También dentro del for each, ¿vale? Porque también queremos que se repita cada vez que termine de hacer una búsqueda y coja y guarde el dato, que se repita también ese clic. Y vamos a eliminar el elemento en la pantalla. Aquí tenemos el elemento. Hacemos clic en Google. Y vamos a editar el selector. Bien, este selector es sencillo, ¿vale? Porque tiene poca información y lo único que vemos como descriptivo sería el título. Vamos a hacer dinámico el título sin meternos en Wii Explorer. Vamos a probar, a ver si tenemos suerte. Y vamos a comprobar si realmente lo reconoce. Lo reconoce y vamos a confiar en que reconozca otro. Aquí tendríamos el logo, aquí tendríamos el tag, pues aceptamos y vamos a dejar el Parent ID porque en concreto de esto sí que nos podemos fiar en un principio. Google suele ser muy estable y la posición de los iconos suele ser bastante acertada. Vale, pues lanzamos de nuevo el proceso a ver si obtenemos la tabla al completo. Bien, ya por ahora sí que está haciendo el bucle solo. Está buscando uno a una las personas de esa tabla y debería estar añadiendo información a nuestra tabla para tenerla correctamente rellena. Fijaros que, claro, quizá habéis podido pensar, ¿y esto no se puede hacer con un data scraping? Pues realmente el data scraping es cuando toda la información la tenemos en la misma web. Cuando tenemos que hacer diferentes búsquedas y navegaciones a través de web, no vamos a poder hacer un data scraping porque no lo tenemos en la misma pantalla. Así que vamos a tener que ir alternando. Vamos a tener que buscar alguna forma de poder coger toda la información que tengamos. Vamos a buscarlos todos. Y en cuanto finalicemos, recordamos que lo que quedaría sería enviar el correo electrónico con el resultado y también pues os enseñaremos alguna cosa que tengamos preparada en ese mismo proceso. Ya veréis cómo os gusta. Ha terminado, ¿vale? La navegación, ha parado el robot y vamos a comprobar nuestro Excel. A ver si realmente... Bien, vamos a abrir el Excel de búsquedas. Muy bien, pues parece que ha cogido la información correctamente. Aquí tenemos todas las descripciones con la fecha de nacimiento de cada uno. No hay ninguno que se haya quedado fuera, ¿vale? Tenemos hasta el número 23. Muy bien, pues lo tenemos todo tal y como lo queríamos, ¿vale? Tenemos ya nuestra tabla de datos hecha. Una vez que tenemos la tabla de datos hecha, ¿qué más tenemos que hacer? Enviarla por correo. Vamos a volver al Process Transaction para que podamos enviar el correo. Esto ya lo teníamos nosotros, como decíamos, hecho previamente. La plantilla no trae esta serie de datos ya escritos, pero obviamente, bueno, pues se puede perfectamente diseñar de la manera que prefiráis. En un principio, por optimizar el tiempo, lo teníamos ya preparado, ¿vale? Para que no fuese... Y vamos a incluir una actividad que sería el Send Outlook Mail Message. Aquí tendríamos la actividad de envío de correo, recordemos, de Outlook, ¿vale? Porque en este caso tenemos la aplicación de escritorio
de Outlook ya instalada. ¿Comodidad de esta actividad? Pues que con Outlook no vamos a tener que incluir contraseña ni vamos a tener que incluir prácticamente nada. Sencillamente vamos a poner la actividad, configurar lo que queremos enviar con el asunto, el cuerpo, el destinatario y la persona que lo envía y adjuntar archivos. ¿Vale? Ese sería el modo de hacerlo. ¿Qué podríamos hacer aquí ahora? Pues mira, vamos a tener que poner el correo electrónico de el mismo, para quién es y de quién viene, ¿vale? Pues me lo voy a enviar yo a mí mismo. Así que, como vamos a tenerlo que poner en dos campos, si queréis, lo que podemos hacer es una cosa, incluirlo en nuestro diccionario. Vamos a nuestro diccionario. Aquí teníamos nuestro diccionario de configuración. Lo vamos a abrir y vamos a añadir una coma. Nos vamos abajo y ponemos otro valor. Este valor va a ser email. Cerramos comillas, dos puntos y le damos el valor. Y cerramos comillas. Bien, en esto no ponemos coma, no vamos a poner por ahora al menos ningún otro debajo. Guardamos y directamente incluimos un assign porque hemos metido otro valor que queremos usar. Incluimos un assign en el que creamos una variable que se llama email. La vamos a renombrar. Y aquí, pues exactamente igual. La estructura siempre es la misma. Environment var, entre paréntesis y comillas, email. Con el punto toString. Muy bien. Vamos a comprobar el scope para que lo podamos utilizar en el process transaction. Lo seleccionamos. Bien. Lo tenemos perfectamente. Ah, bueno, no es web, perdón, es email. Vamos a buscar email. Aquí. Perdón que no lo veía. Plantillas Reframework. Perfecto, pues guardamos los cambios. Regresamos a nuestro mail. Y claro, nos aparecen errores porque hemos dejado la actividad de correo a medias. Pero vamos a terminarla. Aquí vamos a usar la variable email. Aquí, el lugar desde donde vamos a enviar nuestro correo, vamos a usar también la variable email, porque me lo voy a enviar a mí desde mi mismo correo. En subject podemos incluir como asunto perfectamente, pues, búsquedas. Y en body podemos incluir, adjuntamos archivo. Claro, ya lo tenemos todo, pero importante, adjuntar el archivo. Vamos a Attach Files, creamos un argumento y tenemos que poner la ruta del archivo. Cogemos nuestra ruta. Entre comillas siempre, y la ponemos. Ok. Muy bien. Para no repetir el proceso al completo, porque ya hemos visto que funciona y que rellena correctamente el documento, pues vamos a repetir la operación, pero omitiendo la parte de escribir Excel, para que no repita de nuevo toda la búsqueda. Ya tenemos el archivo completo, así que disable activity. De esta manera le ponemos un comment out y esto no se va a ejecutar en esta próxima ejecución. Guardamos los cambios. Lo que sí se abrirá Google, ¿vale? Pero no pasa nada, porque Google está en Get Transaction Data y eso no lo hemos puesto en comment out. Se abre Google, pero no va a hacer ninguna búsqueda. Y ahora probablemente nos va a enviar un correo, que ya sabéis, como en el caso de ayer, tarda
Puede tardar un poco. Aquí lo tenemos, búsquedas. Adjuntamos archivo, lo abrimos y aquí tenemos nuestro archivo correctamente enviado. Perfecto. Para terminar con el ejercicio práctico, pues vamos a enseñaros algo. También vamos a dejar esto encomenado, ¿vale? Solamente se me enviará el correo electrónico y vamos a enseñaros algo que tenemos aquí en end state. Lo tenemos encomenado, enable, y quiero que escuchéis lo que ocurrirá a continuación. Lo lanzamos. Ha sido un placer acompañaros en este inicio en automatización. Muchas gracias y suerte. Muy bien. Es un mensaje final que lo hemos hecho con un asistente de voz para finalizar el proceso. Estamos acostumbrados a utilizar ya Messagebox, Writeline, pero realmente Webpack va mucho más allá. Recordamos que esto es un webinar inicial para poder comenzar a robotizar. Ahora bien, hay un sinfín de posibilidades. Prácticamente sería imposible conocerlas todas. Entonces, muy importante lo que os comentaba Rocío antes. Tenemos el Webpack Academy para poder realizar cursos oficiales que además están con certificaciones. Luego también tenemos el Webpack Forum, que es un foro oficial de Webpack en el que vais a encontrar a toda la comunidad Webpack con prácticamente cualquier caso que a vosotros os pueda ocurrir con un robot, ya le ha ocurrido a alguien y esa persona lo ha publicado en el foro. Entonces, es muy importante que, bueno, pues utilicéis esos recursos, ¿vale? Que tenemos a nuestra disposición en Internet y que podáis contar con ellos, ¿vale? Pues de esta manera hemos finalizado el ejercicio práctico de hoy y bueno, Rocío, imagino que puede haber alguna pregunta sobre el ejercicio, sobre lo que hemos visto. Sí, en general nos hacen alguna que otra pregunta. Sí. Por ejemplo, pues nos preguntaba Manuel que si se podía hacer páginas web con Webpack. Vale, realmente Webpack Studio, estaríamos hablando, tanto Studio como Studio X, son software que sirven para la robotización de procesos, no para diseño web. En un principio se pueden utilizar muchísimas tecnologías para hacerla, pero no forma parte de Webpack. Webpack va a utilizar aplicaciones de escritorio, interfaz de usuario, para poder trabajar con esos aplicativos y hacer tareas repetitivas que el ser humano suele hacer de forma manual, pero bueno, pues las vamos a optimizar para tardar menos y para quitar mucho volumen de trabajo. Muy conveniente eso, que sean tareas repetitivas, de manera que, bueno, pues optimicemos el tiempo y no lo tenga que hacer el ser humano. Efectivamente. También Susana nos preguntaba que si todas las actividades que se hacen en Webpack con Outlook, sí se podían hacer con Gmail. Sí, sí se puede hacer exactamente lo mismo, porque Gmail también es una de las más completas que tenemos en Webpack para poderla utilizar. Ahora bien, aquí sí que tendrías que configurar tanto la cuenta propiamente en tu perfil de Gmail como las actividades en Webpack. Es decir, Gmail por defecto trae unas condiciones de seguridad establecidas que no va a permitir que Webpack acceda a la bandeja. Para ello vas a tener que deshabilitar la seguridad de tu bandeja y sí que vas a tener que introducir credenciales. Es decir, como habéis podido ver, nosotros hemos trabajado con una actividad de Outlook en la que no hemos tenido que introducir la contraseña de nuestro correo en ningún lugar. Sencillamente tenemos Outlook en el ordenador y hemos trabajado con él, ¿vale? Pero no ha sido necesario introducir nada más. Con Gmail va a ser diferente. Sí que vamos a tener que configurarla tanto a nivel particular con ellos como en Webpack. Bien, también preguntaban qué navegador aconsejábamos preferiblemente utilizar en nuestros procesos.
Siempre, o al menos, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Rocío, pero yo siempre recomiendo Explorer, Internet Sí, Explorer, por una sencilla razón, porque a la hora de identificar los elementos es infinitamente mejor que cualquier otro navegador. No significa que sea un navegador mejor ni peor que otro, ni mucho menos en ningún sentido. Únicamente que a la hora de reconocer elementos, y al final nosotros trabajamos con eso, con la interfaz de usuario y con los elementos que reconoce nuestro software, pues solemos tener menos índices de fallos con Internet Explorer a con cualquier otro navegador. Nos costaría más normalmente identificar un elemento. pues sí. Y hasta este momento no tenemos más dudas en el chat. Perfecto. Hoy es la última sesión ya. De todas maneras, queremos recordaros, por eso hemos puesto la diapositiva ahora en pantalla, que seguimos estando a vuestra disposición en nuestros correos y cualquier cosa que necesitéis no la podéis hacer llegar, ¿vale? Que por supuesto estaremos encantados de atenderla. Esto solamente es el inicio. Os recomendamos muchísimo y esperamos que esto haya servido para motivaros a la hora de continuar y llegar un poco más allá en el conocimiento sobre WIPAD, y yo creo que en ese sentido la academia va a ser una parte fundamental de vuestra formación. Pues sí. Pues Y sobre todo eso, no dejar de probar, perderle el miedo a coger el ratón, poner una actividad, otra. Podemos equivocarnos una y otra vez, habrá movimientos que quizás no sean los correctos, pero en cada paso que hagamos, de ahí vamos a aprender, que es lo sí, importante. sí, Es, porque cada robot es diferente al otro. Es decir, aunque hayamos hecho 100 robots, vamos a hacer otro más y nos vamos a volver a encontrar con algo que no hemos hecho nunca. Así que todo es práctica, todo es ensayar y buscar diferentes ejercicios y bueno, pues os enviaremos todo mañana los vídeos, material, ¿vale? Así que podréis contar con ello para al final de lo que se trata, ¿verdad? De que podáis tener un uso libre de esa información, ¿vale? efectivamente. Bien, Pues agradeceros muchísimo a todos vuestros mensajes en el chat, vuestra participación durante los 4 días y lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Vamos a finalizar entonces con la última sesión. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Buenas tardes.